Egos políticos, puro ego. Massa amaga con dejar su cargo de ministro de Economía y que se rompa todo. Él lo niega, pero, amaga con eso, no es que quiere eso, amaga con eso, como que si él se va, bueno, queda el desastre agravado que estamos viviendo. Él lo niega, pero lo mandó a decir a su mano derecha, Cecilia Moró, que lo dijo así, escucha. Bueno, lo hablábamos recién con Jorge Liotti, es el momento Massa, ¿no? El momento Massa. Hoy, esta tarde, hay un congreso del Frente Renovador donde se esperan definiciones, no tal vez que él hable de su candidatura, pero sí seguramente señales en ese sentido. Él lo que está buscando es que Cristina lo bendiga como candidato único, con todos los riesgos que eso tiene para, bueno, desde el punto de vista de Cristina Kirchner. Busca que no haya paso. A Daniel Scioli lo quieren bajar a como de lugar. Tampoco es que Massa haya hecho tanto por la economía. Sí es cierto que es un mago para venderse, es un mago para vender su imagen. Massa y su ego están obsesionados con el poder y con llegar algún día a la presidencia. Le quedó esa obsesión a Massa desde el 2013. Es joven, puede apostar a otro periodo. Por eso es que, bueno, si dejara la economía y todo explotara por el aire, obviamente que eso le volvería en contra a él. Pero bueno, le quedó esta obsesión de ser presidente cuando la desafió a Cristina en el 2013 y le ganó. Veamos algunos datos de lo que él vende como logros económicos. Inflación. Agosto del 2022, la inflación interanual era del 71%, ¿Vero? ¿Más o menos? Sí. Más o menos. Muy bien. Abril del 2023, inflación interanual es del 108%, pero vos habías comentado que se acerca al 150 a fin de año. Según las expectativas del mercado. Del Banco Central. Bueno, hoy, como te decía, hay un congreso del Frente de Renovador, el partido de Massa, todos le responden, vamos a estar atentos a eso porque va a haber definiciones con respecto a eso, porque mientras Massa manda a extorsionar, porque la verdad que es una extorsión, y a decir a sus voceros que si no es ungido candidato único del Frente de Todos, se va y que el dólar vuela por el aire, el ministerio, como decíamos recién, lo niega todo, ¿no? Esta toxicidad de la política de salgo a decir una cosa por un lado y la niego oficialmente. Lo niego todo, como dice la canción de Joaquín Sabina. ¿Sabes cuál es la definición de ego? Viste que se habla mucho del ego. Es una cuestión de ego. El ego es para el budismo un falso yo. Es lo opuesto al ser. Macri habla mucho de ego porque tiene una suerte de coach budista, pero esto se trasladó al resto de la política, los egos, la guerra de egos. El ego es la personalidad que busca el poder, el reconocimiento social, la fama, el dinero, el sexo. El ser, nuestro auténtico ser, tiene ambiciones más altruistas, más elevadas, que tienen más que ver con el servicio, con el bienestar de los demás, con el amor, con las cosas más genuinas. Pero la política está dominada por los egos, no solo en el oficialismo, también en la oposición. Esta semana lo mostró, ¿no? Hubo una dinámica de ruptura en la oposición, recién lo hablábamos con Liotti, nunca estuvo más cerca, hablamos de Juntos por el Cambio, nunca estuvo más cerca Juntos por el Cambio de quebrarse, de romperse. Recién nos contaba Liotti que él veía diferencias irreconciliables y que el que pierde en las PASO se va a su casa. Hizo una declaración potente, que por supuesto decepciona a la gente, ¿no? Porque la gente que es, suponete, fan de Patricia, ¿qué busca? Bueno, busca que Larreta se quede en el gobierno, ¿no? Recién vos decías, Vero, me gustaría que fuera, no sé, si pierde, suponete que sea al revés, bueno, gana Horacio,
¿Patricia se va a su casa o Claro, yo había pensado que uno sea presidente y otro jefe de gabinete, ¿no? jefe de gabinete? Bueno, si gana Horacio parece que lo quiere poner de jefe de gabinete a Schiaretti. Eso es lo que dice. Sí, sí, eso es información, ¿eh? Es lo que él dice. Si le falló ahora incorporarlo, bueno, lo va a incorporar después. Y era lo que perdón que me meta en tu columna. No, por favor, si estamos charlando. Porque, o sea, en vez de hacer una alianza electoral, ¿por qué no hacer una alianza posterior, ¿no? De gobierno, que es distinto. Bueno, exactamente. A eso apuesta también. Bueno, sería meternos, ¿por qué no hacer una alianza después? Bueno, porque lo que dicen es que vos la tenés que hacer antes, porque después hay ya experiencias de que eso fracasa, ¿no? Pero bueno, eso sería tema para otro editorial, para otra columna. Te decía, la oposición, la Reta, los radicales, la coalición cívica, el peronismo republicano de Miguel Pichetto apoyaron una ampliación de Juntos por el Cambio proponiendo la incorporación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Patricia Bullrich y Mauricio Macri, Macri fue muy cercano a Schiaretti, de hecho esta semana cobró fuerza una información certera de que fue Macri el que le propuso a Schiaretti en el 2019 ser su vice antes de a Miguel Ángel Pichetto. Bueno, Schiaretti le dijo que no y ahora el que dice que no es Macri. Le cerraron la puerta a Schiaretti. Pero se la abrieron a José Luis Espert. Fue una especie de carta, digamos, de intercambio de cartas, ¿no? ¿Cuál fue el argumento? ¿Cuál fue el argumento de que le cierren la puerta a Schiaretti? Faltan 5 días para el cierre de las alianzas, es dentro de 5 días, este miércoles, que si Schiaretti se incorpora Juntos por el Cambio se va a confundir al electorado de Córdoba, ahí está Juez de por medio, donde Juntos por el Cambio postula, como sabés, a Luis Juez, y Schiaretti, bueno, es peronista, e introducirlo sería, dicen en el bullrichismo, meter al caballo de Troya. Del otro lado dicen que no es así, que hay encuestas donde Juez pierde la elección, esto me contaban esta semana, del otro lado. Bueno, la elección en Córdoba es el 25 de junio. ¿Todo esto será verdad o solo juegan los egos políticos? Porque lo que te estoy dando son argumentos. ¿Cuánto de esto juega, en cuánto de esto está la voluntad de poder, incluso los negocios, los intereses personales, y en el medio la gente, ¿no? Hay un dato fáctico, objetivo. La elección del 2021 en la provincia de Buenos Aires, digo para los que plantean ampliar la elección, ampliar la coalición, meter más gente. Bueno, ¿qué pasó en la elección del 2021? La ganó Juntos por el Cambio, hablamos de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque se amplió. Se jugaron unas PASO, ¿se acuerdan? Entre Diego Santilli y Facundo Manes. ¿Y qué pasó? Manes capturó kirchneristas desencantados, peronistas desencantados, votantes del centro desencantados y ganó la provincia. Es un dato, un argumento que juegan los que quieren ampliar. El resultado de esa ampliación fue esto que te digo, ganar la provincia de Buenos Aires, bastión de Cristina Kirchner. Hay encuestas de todo tipo, pero lo distintivo es que la gente tiene una distancia tan fóbica con la política que no te responden encuestas. Eso ya en sí mismo es un dato, no quiere saber nada, no le interesa. De hecho, en los canales de cable esta semana bajó mucho el rating cuando hablan los políticos. Algunas encuestas dan ganador a la Reta, en unas eventuales pasos de la oposición, en otras a Patricia Bullrich, pero te digo que hay diferencias abismales, ¿no? En una encuesta, por ejemplo, hay un sondeo que le da a Patricia Bullrich que se impondría en Córdoba, en Mendoza, en Cava, que duplica la intención de voto en el conurbano y que le lleva a la Reta más de 10 puntos en la provincia de Buenos Aires. Y hay otras que dan el resultado contrario para la Reta. También hubo extorsión en la oposición y lógica de ruptura. ¿Egos políticos? Bueno, sin duda. En línea con la Reta, la coalición cívica se reunió ayer, el partido de Lilita Carrió, y reclamó que Juntos por el Cambio apunte hacia una estrategia de centro, alejada de los extremos.
Carrió dijo barbaridades del estilo que si ganaran la facción de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Milei, llevarían adelante una represión ilegal contra la clase media y terminarían acusados de delito de lesa humanidad. ¿Me entendés lo que te estoy hablando? Elisa Carrió fue la gran garante del viejo Cambiemos y aliada de Macri, y ahora le está diciendo lo mismo básicamente que dice Aníbal Fernández, ¿no? Bueno, fuerte. Por eso Jorge Eliotti hace un ratito te decía, esto no tiene retorno, esto está roto, irreparablemente roto. Veremos si eso es así, ese vaticinio es así. La Argentina tiene dos crisis juntas, la política y la económica. En 1989 había una crisis económica, y si sos joven te lo cuento, había una hiperinflación inmensa, pero se enhebró una salida política. Esa salida política fue Carlos Menem. En el 2001 también había una crisis económica, pero la política supo encontrar a un líder, primero fue Duhalde, después tomó la posta el matrimonio Kirchner, y hace 20 años que tiene centralidad política. Hoy tanto Macri como Cristina perdieron tanto poder político que ni siquiera pueden imponer a un candidato. ¿Se arrepintió Macri de haber dado un paso al costado perdiendo todo el poder? A su lado algunos dicen que sí. Macri y Larreta se odian, eso sí que es irreversible, se odian. Egos políticos, sin duda. Macri no puede tolerar que Larreta, su delfín, su empleado, hoy se le pare de manos y lo desafíe. En el 2019, antes de proponérselo a Larreta, te contaba antes, le propuso a Schiaretti ser su candidato a vice. Schiaretti le dijo que no, Larreta le dijo que sí. En el fondo, eso es lo que jugó esta semana para que Macri y Bullrich le hayan cerrado la puerta a Schiaretti para el ingreso a Juntos por el Cambio. El argumento de Bullrich, bueno, ella lo que dice es que incorporar a un peronista o a un partido peronista a la coalición ya se hizo y fracasó. ¿Cuándo? En la época de Alfonsín, que, bueno, quiso pactar con una parte del peronismo y fracasó. Bueno, del otro lado te dicen, bueno, pero Alfonsín ya estaba liquidado cuando quiso incorporar a una parte del peronismo. El mismo Macri también, cuando intentó, ¿te acordás?, meter a Massa. Intentó meter a Massa, le salió mal, Massa después lo traicionó, esa incorporación fracasó. Tampoco lo quiso hacer en el 2017, cuando le decían, bueno, metelo al mismo Schiaretti, al peronismo republicano. Bueno, se trabó. Larreta contraargumenta. Dice, bueno, justamente lo que vos decías, Vero, por eso lo estoy proponiendo antes de las PASO. Como todas estas coaliciones o este intento de incorporar el peronismo en un gobierno no peronista fracasaron, después, cuando ya están en el gobierno, hagámoslo antes de que eventualmente la oposición gane elecciones. ¿Querías decir algo? Claro, sí, que era el cuestionamiento que se le hacía, exactamente. Bueno, Larreta es otro que está obsesionado con el poder. Quiere ser presidente, y esto no es joda, desde que tiene 8 o 9 años. Cuando no es joda, voy a hacer una digresión acá. Él, por ejemplo, yo conozco una persona, una chica, que más o menos desde de la edad de Larreta, que Larreta la invita, tenían 23, 24 años, y le invita a salir. Y le pregunta, ¿cómo te sentís como primera dama? Eso es visión de futuro. Bueno, está obsesionado. Cuando participaba de las reuniones políticas ya con su papá, ¿no? Que su papá era un político. Bueno, ego político, bueno, sin duda. Pero ¿saben qué? En el medio de esos egos hay 47,3 millones de argentinos que no tienen el más mínimo interés en Schiaretti, en Spert, en Bullrich, nadie. ¿Coincidimos con esto? Estos millones y millones de argentinos solo aspiran a llegar a fin de mes. Están preocupados por eso. Para el mercado, lo hablábamos con Vero Dalton recién, la inflación fue del 9% en mayo y llegaría al 148% en el año por $1 que se puede acelerar después de las PASO. Mañana hay elecciones, aunque nadie esté conectado con eso, te cuento que hay elecciones. Se vota en Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes. Vamos a ver cuánta gente va a votar, cuántos se abstienen
y también va a ser un termómetro de cómo está la sociedad argentina con respecto a la dirigencia. El budismo dice que el ego es una ilusión, un house of cards, ¿no? Un gran agujero negro que nunca se satisface y siempre quiere más poder, más dinero, más territorio, más fama, más. ¿Será verdad que la política argentina es puro ego?